Vamos a abrir con la noticia del día y es el anuncio de la reforma a las pensiones o de posponer la reforma a las pensiones allí en Francia y por ello ya se encuentra en el estudio conmigo nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, muy buenas tardes. Daniela, adelante, siga. Claro que sí, Sebastián Lecornu lo propuso ante la Asamblea Nacional para asegurar su supervivencia política y en un último intento por sentar las bases para la aprobación de un presupuesto reducido para 2026. Primero escuchemos lo que dijo el primer ministro. Este otoño propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se producirá ningún aumento de la edad a partir de ahora hasta enero de 2028, tal y como había solicitado precisamente la CFDT. Además, la duración del seguro también se suspenderá y se mantendrá en 170 trimestres hasta enero de 2028. Bien, Daniela, ahora, ¿cuáles son los puntos clave de la reforma? Bueno, esta reforma de pensiones de 2023, que fue aprobada en ese momento casi que a la fuerza, eleva la edad de jubilación en Francia, primero de 62 a 63 años, esto para finales del 2027, y de 64 años a los, y a los 64 años a partir de 2030. Además, el periodo de cotización se incrementaría gradualmente de 41,5 a 43 años. Con la reforma de Macron se adelanta el objetivo a 43 años porque antes era a 2035 y se está adelantando a 2027. Todo esto es lo que quedaría suspendido porque esto es una propuesta que está haciendo hasta ahora el primer ministro. El gobierno dice que esto es clave para ayudar a reducir las deudas de Francia y también para mejorar la economía en general, pero muchos sindicatos siguen oponiéndose al tema. Daniela, ¿cómo queda ahora Francia frente a sus vecinos con esta reforma? Vamos a ver en el siguiente gráfico, porque esto es bien interesante, Andrés. Este plan de pensiones acerca a Francia a sus vecinos de la Unión Europea, ya que junto con Grecia tiene actualmente la edad legal de jubilación más baja del bloque, donde la media es de 64,8 años. Acá vemos algunos solamente de los países, como Francia es uno de los que, o el que más baja tiene la edad de pensión. Alemania está en 65,8 y planea llevarlo a 67 años. Países Bajos planea llevarlo también a 67 años y estamos hablando de que en Dinamarca están en este momento en 67 y van para los 69 años de pensión. Eso es considerado por los franceses como un beneficio social muy preciado. Una jubilación comparativamente más baja y también una alta esperanza de vida que significan que los franceses pasan más tiempo jubilados que los ciudadanos de muchos otros países, eso según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que calcula que un hombre francés suele pasar un poco más de 23 años pensionado, solamente superado por 24 años de los luxemburgueses y muy por encima de los 20 años que pasa un hombre pensionado en Reino Unido y en Alemania. Daniela, ahora, ¿por qué cree el gobierno que requiere cambios en las pensiones? Bueno, porque hoy la brecha en lo que recibe un francés pensionado y lo que recibía antes de pensionarse es más baja que en otros países. Esto es una buena noticia para los trabajadores franceses. Entonces, un ciudadano se jubila en promedio con casi 3/4 partes de sus ingresos de antes de la pensión. En Reino Unido esa proporción es del 58% y en Alemania es del 53% según la OCDE. Pero toda esa generosidad tiene un costo. Francia destina, lo vemos acá, casi el 14%, el 12,4% de su Producto Interno Bruto a su sistema de pensiones, que casi todo es público. Esto es casi el doble del promedio de la OCDE, que destina un 7,7%, y de Italia y Grecia, pues que gastan más. Pero esta es una carga que Francia no puede soportar debido al altísimo déficit. Recordemos que está en 5,9% del PIB frente al 3% del PIB que recomienda la OCDE. Daniela, otro de los anuncios del Lecornu tiene que ver con impuestos.
El primer ministro tiene sobre sus hombros el peso de un presupuesto que no los va a dejar contentos a todos, pues tiene que reducir el déficit y ya hemos dicho en varias ocasiones acá cómo se cierra un déficit, con menos gastos o con más impuestos o en últimas con más deuda. Le Cornu anunció que solicitará la creación de una contribución especial para las grandes fortunas y que hará cambios en los impuestos. También hay recortes de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Habrá aumentos de impuestos específicos y excepcionales para ciertas empresas muy grandes. Recortes de impuestos por un lado, aumentos de impuestos por otro para distribuir mejor la carga entre los contribuyentes y mantener el control sobre nuestras ya muy elevadas contribuciones obligatorias para financiar nuestro modelo de redistribución en beneficio de los más pobres. Hoy de por sí Francia ya recibe bastante dinero en impuestos y si lo comparamos con su Producto Interno Bruto equivale a un 44%, mucho más que Alemania y que el promedio de la OCDE. Si se compara con Estados Unidos, por ejemplo, donde los impuestos representan el 25% del PIB, o con México, donde el 18% del PIB le ingresan al Estado, al gobierno en impuestos, pues es mucho mayor esa proporción, así que también tiene, digamos, una limitante para subir más los impuestos. Daniela, y es que hasta el Nobel de Economía habló sobre la situación en Francia. El economista francés Philippe Aghion ganó junto con el estadounidense israelí Joel Mokyr y el canadiense Peter Howitt el Premio Nobel de Economía por su trabajo sobre cómo la innovación puede impulsar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida en todo el mundo. Pero él expresó su esperanza, Aghion, que es el francés, su esperanza de que este nuevo gobierno se mantenga y pueda aprobar un presupuesto. Espero que haya un acuerdo, porque la tragedia para Francia es experimentar inestabilidad política. Si hay otra moción de censura, sería dramático para Francia. Nuestros tipos de interés seguirán subiendo, nuestro diferencial seguirá subiendo. Sería dramático. Debemos evitar por completo eso y llegar a un presupuesto. No creo que podamos ahorrar 40.000 millones de euros. Creo que podemos llegar a 25 o 30.000 millones, pero creo que es posible. Finalmente, Daniela, ¿cómo reaccionaron los mercados? Las acciones europeas cayeron en general este martes, con excepción de Londres y de Madrid, lastradas por el nuevo nerviosismo ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras los inversionistas centraban su atención, desde luego, en Francia. Ahora, escuchábamos acá al Premio Nobel de Economía cómo hablaba de ese diferencial de Francia, pues el rendimiento del bono francés a 10 años tocó su mínimo en más de un mes hoy, y el diferencial del que él hablaba con el bono alemán fue el más estrecho desde el 16 de septiembre. ¿Cuál es este diferencial? Que parece bastante macroeconómico. Un país emite bonos y paga ciertos intereses. Los intereses de Francia hoy son más altos que los que paga Alemania, porque Alemania es una inversión más segura que la de Francia. De más riesgo tiene el país, pues más tiene que pagar en intereses a los que compran sus bonos. Pues esa brecha se redujo hoy un poquito debido a que los inversionistas están, aplaudiendo que haya cierta estabilidad en Francia. Bien, Daniela, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos mañana nuevamente. Claro que sí, aquí estaremos. Pasamos ahora a nuestra revista de prensa.